Dios te bendiga. Yo soy Alberto Tejeda, dándote gracias por estar en sintonía. El día de hoy, esta es tu programación Punto de Esperanza. El día de hoy queremos hablar sobre el tema del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Tal vez usted ha escuchado hablar de esta frase. Y si eres cristiano, ha podido escuchar hablar de esta maravillosa palabra llamado el Evangelio, que nosotros la traducimos como las buenas nuevas de salvación. Si leemos a 1 de Juan, capítulo 1, 5, 7, yo creo que este es el mejor verso para declararnos a nosotros qué es verdaderamente el Evangelio. Este es el Evangelio que hemos oído de Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os hemos anunciado. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia o nos limpiará de todos nuestros pecados. Para mí, el Evangelio es lo que dicen aquí estos versos de la palabra de Dios. Primero, que en Dios no hay ninguna tiniebla, ¿verdad? Y si decimos que no tenemos comunión, y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación de que no hay tinieblas en Dios. No solamente eso, que también nosotros, tú y yo, podemos llegar a vivir una vida libre de estas tinieblas, libre de este pecado y de aquellas cosas que no son gratas delante de la presencia maravillosa de nuestro Padre Celestial. Este es el Evangelio, dice la palabra, la primera parte, que hemos oído de Él. ¿A quién se está refiriendo? Lo que nosotros escuchamos de Cristo, lo que Cristo vino a predicar. Este es el mensaje del Señor Jesús. Cristo no vino a predicar salvación del infierno. Eso es lo que nosotros conocemos el día de hoy como el Evangelio. Si usted le pregunta a un cristiano, usted le pregunta, ¿qué es la palabra Evangelio para ti? Esta persona te va a decir, ¿verdad?, que Cristo murió en la cruz de Calvario para que yo no tenga que ir al infierno. Pero eso no es el Evangelio, esas no son las buenas nuevas de salvación. Este es el mensaje que hemos oído de Él, refiriéndose a Jesús, y os anunciamos, Juan también anunciaba este Evangelio, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Este verso se está refiriendo de que no hay nada negativo, no hay nada malo dentro de la personalidad de Dios. Él es pura luz, Él es pura gloria, Él es pura pureza, amor, santidad. En Dios no hay tiniebla. Yo sé que esto asusta a muchas personas, porque nosotros quisiéramos tener un Dios que sea más malo que nosotros. O es como muchas personas religiosas se refieren a Dios. Muchas veces pensamos que Dios puede ser aún más malo que lo que nosotros somos. En venganza, en enojo, en ira. Gloria sea el nombre de Dios. Y a veces pensamos que nosotros somos más buenos que Dios, pero eso es una falsedad. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Cuando nosotros venimos a conocer el Evangelio, cuando lleguemos a conocer a nuestro Dios, entonces vamos a dejar las tinieblas fuera de nuestras vidas. Estas son las buenas nuevas de salvación, de que Cristo vino a este mundo para mostrarnos a nosotros cómo podemos andar en luz, cómo podemos andar en la gloria del Padre, cómo podemos andar vidas que son agradables delante de nuestro Señor. Y para eso necesitamos renunciar a nuestras malas prácticas o a nuestra práctica de tinieblas, echarlas fuera de nuestra vida. Pero si andamos en luz como Él está en luz, dice la palabra de Dios, nosotros los seres humanos podemos andar en luz como Dios es luz. Nosotros los seres humanos podemos caminar en santidad, vivir una vida santa que es buena delante de la presencia de Dios, exactamente como Dios está en luz. La luz de Dios es perfecta, la luz de Dios es pura, pero nosotros podemos andar en buena luz. Y cuando estas cosas suceden en nuestras vidas es donde obtenemos la salvación. La salvación verdadera es la luz de Dios en medio de nuestra vida, en medio de nuestro corazón. Y esta luz la recibimos a través de la gracia de Dios. La gracia de Dios siendo un don
¿verdad? Una fuerza sobrenatural que Dios le da a los seres humanos, a cada uno de nosotros, para rechazar el pecado, para decirle que no a las tinieblas y vivir una vida que es agradable delante de la presencia del Señor. Tratando de no confundirte, pero decirte, ¿verdad?, que Dios quiere que nosotros andemos en luz. Que como Dios es bueno, como Dios es puro, como Dios es santo, nosotros también podemos tener estas cosas en medio de nosotros. Dice, tenemos comunión uno con otro y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra cosa que necesitamos es tener comunión los unos a los otros. ¿Y cómo podemos tener comunión los unos a los otros? Cuando andamos en la luz del Evangelio. Algo que sucede cuando nosotros aceptamos el Evangelio de corazón y empezamos a vivir según el Evangelio, toma tiempo. Vamos a estar de acuerdo el uno con el otro. Vamos a llegar a una comunión. Y yo creo que el mandamiento más importante para esto es el mandamiento del amor, de que nosotros nos amemos los unos a los otros, así como el Padre nos ama a cada uno de nosotros. Él no nos odia, Él nos perdona, Él es el Dios de las oportunidades, de las misericordias. Y Él quiere que nosotros seamos misericordiosos los unos para con los otros. Él quiere que nosotros veamos la imagen de Dios en cada uno de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, ¿me entienden? No importando su religión, no importando su nacionalidad, el color de piel, no importando, ¿verdad?, cualquier cosa, su estatus social. Pero muchas veces a nosotros nos gustan las divisiones, muchas veces queremos creer que somos mejores que los demás, que somos más humildes que los demás, que somos hijos de Dios y los demás no lo son, ¿verdad? Porque yo hice una oración delante de un grupo de personas y yo tengo un grupo de personas que dan testimonio de que yo soy cristiano, de que yo voy a la iglesia, de que yo doy el 10% de mi dinero, y todas estas cosas no traen la luz de Dios en tu vida. Hacen lo contrario, te vuelven orgulloso, te vuelven vanidoso, y eso trae solamente tiniebla y trae oscuridad dentro de tu vida. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es procurar tirar la luz en un mundo que está en tinieblas. El Evangelio es procurar tirar la luz en un mundo que está en tiniebla por causa de la desobediencia de los hombres. El Evangelio es llevar, es tirar, es arrojar, es alumbrar la luz de Cristo donde hay tiniebla. Y para mí la luz de Cristo quiere decirse a su amor, a su misericordia, a su bondad por toda la raza humana. Y yo sé que una persona que vive en tinieblas se le hace difícil ver la luz. Aún así es nuestra responsabilidad llevar la luz de Dios por todo el mundo. Los seres humanos que no conocen a su Padre Celestial, los hombres humanos que no conocen quiénes son en verdad, en su ontología, quién es su creador, ¿me entiende? Preferirán vivir en oscuridad porque están acostumbrados a esto. Es como si una persona es un vampiro que no le gusta la luz. Pero el Evangelio trae luz a nuestras vidas. Y hasta que nuestra mente y nuestro corazón no lo entiende, nos va a molestar la luz, vamos a aborrecer la luz. Pero cuando podemos entender el Evangelio, cuando podemos entender la luz de Cristo en nuestra vida, vamos a amar la luz y vamos a aprender a aborrecer las tinieblas de este mundo. Y es la luz que Cristo quiere que brille en tus ojos para que tú puedas ver su maravilloso Evangelio. Cristo vino a este mundo para que tengamos luz abundante. Él vino para que nosotros tengamos toda la luz que querramos, toda la luz que nosotros necesitamos, toda la luz que nosotros merecemos. Él no quiere que andemos en tiniebla. Él no quiere que andemos en oscuridad, porque cuando estamos en oscuridad tropezamos los unos con los otros. Cuando estamos en oscuridad causamos heridas y dolor y sufrimiento en nuestro cuerpo. Pero cuando la luz de Cristo viene a nosotros, conoceremos cuál es el propósito de nuestra vida, quién es el Dios de nuestra vida, quién es nuestro Padre, qué verdaderamente es nuestro valor como seres humanos. Nuestro valor no es que tengamos unos tenis caros, o que tengamos un buen reloj,
o que tengamos la firma de una persona muy famosa, o que tengamos un carro de colección, que tengamos mucha fama y que tengamos mucho dinero. Nuestro valor no yace en estas áreas. Hay personas que tienen todas estas cosas y no son felices, pero cuando la luz de Cristo, la luz del Evangelio, llega a nuestra vida, hace una transformación, hace un cambio, trae felicidad a nuestra vida. Comprendemos que fuimos creados para adorar a Dios, para tener comunión con nuestro Padre Celestial, que nos ama tanto. Claro que hay religiones el día de hoy que le hacen más daño a la imagen de Dios que bien. Hay religiones el día de hoy que muestran a Dios como un Dios tirano, un Dios lleno de venganza, un Dios lleno de odio, un Dios que ha de derramar su ira y su castigo sobre toda la humanidad. Pero esto no es lo que el Señor nos enseñó a cada uno de nosotros. Yo conozco al Padre Celestial a través del Hijo. Yo no voy al Antiguo Testamento para conocer al Padre Celestial, porque muchas de las escritores y de las personas del Antiguo Testamento se pudieron equivocar según el carácter de Dios y su personalidad y quién Él es en esencia. ¿Dónde yo voy? Yo voy al Hijo, yo voy a Cristo. Y Él dice que el Padre y Él son uno. Entonces cuando yo veo a Cristo, puedo ver a su Padre. Cuando yo veo a Cristo, veo a un Cristo perdonador. Veo a un Cristo que se juntaba mucho más fácil con los pecadores que con los religiosos de aquel tiempo. Veo un Cristo que sanaba las enfermedades de las personas. Veo un Cristo que sufría el dolor y el pesar de las personas, aunque no fueran cristianos, aunque eran personas que solamente venían a Él por un milagro, pero Él le mostraba amor, le mostraba misericordia, le mostraba paciencia. Yo creo que Dios siempre ha sido el mismo. Él es el mismo de ayer. En el Antiguo Testamento el Padre era igualito a Cristo, haciendo milagros, ayudando. ¿Me entiendes? Los judíos muchas veces hablando cosas malísimas de Él. Cuando Él vino en el presente, donde Él estuvo aquí en la tierra, Él era bueno, Él era maravilloso. Y en el futuro Él será igual. Pero hay personas que creen que Cristo va a cambiar su personalidad en el día del juicio y Él va a venir a matar, Él va a venir a destruir a las personas. Hay algunas personas que dicen que Dios va a derramar juicio sobre la tierra, que la sangre de los hombres van a subir hasta los frenos de los caballos, malinterpretando la palabra de Dios. Pero Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y esa es la luz que nosotros necesitamos en nuestra vida. Él no es un Dios de guerra, Él no es un Dios de sangre, Él no es un Dios de violencia, todo lo contrario. Él es un Dios de amor. Él no es un Dios que está interesado por las riquezas, los placeres, la fama de este mundo, las religiones de este mundo, pero Él está interesado en lo más esencial, lo más importante que somos tú y yo. Y Él nos mira a nosotros como niños, que a veces no tenemos visión, no tenemos luz, el Evangelio no ha brillado en nuestra vida, pero por eso Él envió a Cristo para salvarnos. Y Cristo lo va a hacer. Él envió a Cristo para rescatarnos, para que ninguno de nosotros nos perdamos. Y esto asusta a la persona religiosa. Esto asusta a los fariseos modernos de estos días. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos servir a un Dios que es más violento que nosotros, que es más iracundo que nosotros, que es menos perdonador que nosotros. ¿Me entiende? Porque si hacemos esto, pensamos que entonces Él va a tener misericordia de nuestras vidas. Cuando es todo lo contrario. Él quiere que nosotros aprendamos a amar como Él ama, aprender a perdonar aún a nuestros enemigos. Este es el Evangelio, que la luz de Cristo llegue a tu vida y a tu corazón. Y no tenga miedo de la luz, no tenga miedo del amor, de la gloria, de la misericordia de Dios. Porque después que tus ojos sean abiertos, después que tu corazón sea lleno del amor de Dios, quiero decirte que no vas a volver hacia atrás a los que fuiste. La religión nos opresa, la religión nos sacan el dinero de nuestro bolsillo. Ellos saben cuánto nosotros tenemos en nuestras cuentas de banco. Ellos saben cuánto nosotros cobramos semanalmente y esperan que nosotros les demos el 10% de nuestro cheque más las ofrendas. Aleluya, porque la religión siempre quiere algo de nosotros. Dios es todo lo contrario. Dios siempre quiere darnos a nosotros.
Dios siempre quiere darnos su amor, su salvación, su perdón, su misericordia, y Él lo va a hacer. Al final, Él ha de salvar a cada uno de nosotros, Él ha de perdonar a cada uno de nosotros, aunque le guste a los religiosos o no, Él lo va a hacer. Aunque nos guste a nosotros, Él lo va a hacer. Yo recuerdo cuando las hijas mías estaban pequeñas, que ellas caminaban, gasteaban en el piso, le encantaba meter el dedo en los zócalos, ¿me entiendes? No sé si era que los hoyitos de los zócalos de electricidad le gustaban, y a ellas le gustaban poner los dedos en este tomo corriente. Mi esposa y yo decidimos comprar estos plásticos que tú le metes para que los niños no metan un objeto por ahí y que le dé un corrientazo, o para que ellos no le metan los dedos. Y Dios sabe que nosotros, los seres humanos que estamos ciegos, que no tenemos el evangelio, somos como estos niños, no tenemos idea de lo que es bueno y lo que es malo. Y por esta razón Él ha decidido salvarnos, escogernos, aún yendo en contra de las corrientes de este mundo, aún yendo en contra de los católicos, de los evangélicos, en contra de las religiones de este mundo, ¿me entiendes? Para salvar a los que estábamos perdidos, para rescatar a todos los seres humanos, no solamente a los buenos, aunque dice la palabra de Dios que no hay ni uno bueno, ni uno solo, pero también a los malos. Él ha de rescatar a cada uno de nosotros, y este es el evangelio. El diablo busca apagar toda la luz en nuestras vidas. Él no quiere que la luz de Cristo more en nosotros. Él no quiere que nosotros andemos en santidad, que nosotros despidamos los pecados de nuestras vidas. Gloria sea el nombre de Dios. Pero el evangelio nos enseña a nosotros a que nosotros podamos tener comunión con el Padre Celestial, que podamos vivir vida agradable delante de Él y conocer cuánto su amor es para nosotros. Entonces, predicar el evangelio de luz, alabanza sea el nombre de Dios, muestra al hombre o mostrar al hombre el camino por el cual ellos deben seguir, el camino de la salvación. Y cuando hablamos de salvación, no es salvación del infierno. La palabra de Dios nunca dice eso. Eso es un invento de la religión moderna. Pero salvación de nuestros pecados, o salvación de nuestras tinieblas, salvación de nuestra oscuridad. Tener salvación es tener la luz de Cristo en nuestra vida. Es no andar en tinieblas. Gloria sea el nombre maravilloso de Dios. La Biblia dice, Cristo vino a salvarnos del pecado. Él no vino a salvarnos del infierno. ¿Me entiende? Él no vino a salvarnos del infierno. Entonces, Cristo murió para salvarnos, oiga esto, no del sufrimiento. Y eso ofende a muchas personas, porque ellos dicen, no, Cristo vino a salvarme de mi sufrimiento. No, el sufrimiento es aliado de Dios en muchas ocasiones, para que nosotros nos apartemos de la oscuridad y de las tinieblas. ¿Verdad? Él vino a salvarnos no del sufrimiento, sino de nosotros mismos. Él vino a salvarnos de nuestro falso ser, de nuestro ego. Él vino a quemar, ¿verdad? Todas estas cosas, esas cizañas en nuestras vidas. Ese pecado, Él vino a quemarlo, Él vino a destruirlo. Él no vino para quemarlo a nosotros. Él no vino para destruirnos a nosotros porque somos sus hijos. Él nos ama a todos nosotros con todo su corazón. Si Dios tuviera un corazón. Nosotros somos como la niña de los ojos de Dios. No solamente Israel, pero todo el mundo es como la niña de los ojos de Dios. Todas las naciones, los palestinos, los egipcios, los chinos, los americanos. Dios no hace excepción de personas por su punto geográfico en el cual ellos viven. Dios ama a todos sus hijos por igual. Y si usted no lo cree así, entonces usted está dudando del amor perfecto de Dios. Usted cree que el amor de Dios no es perfecto. Cristo murió para salvarnos, no del sufrimiento, sino de nosotros mismos. Tomamos malas decisiones, somos como niños. Hay personas que le dejan a nosotros las decisiones de escoger el cielo o escoger el infierno. Y eso es una mentira. Dios nunca permitiría eso, porque nosotros todos somos malos y todos tomaríamos malas decisiones. Dice, gloria a Dios, vino a salvarnos del sufrimiento, sino, aleluya, sino de nosotros mismos, no de la injusticia. Es importante que entendamos esto. Dios no vino a salvarnos de la injusticia. En este mundo íbamos a tener sufrimiento. En este mundo íbamos a sufrir injusticia. Cristo mismo sufrió injusticia.
Dice, ni mucho menos de la justicia. Cristo no vino para salvarnos a nosotros de la justicia, ¿verdad? Hay personas que dicen, bueno, la justicia de Dios es la ira de Dios, es el castigo de Dios. Es como Dios coge los buenos y coge los malos y le da a cada uno lo que merecen. Y para las personas religiosas del día de hoy, ellos dicen, bueno, los malos merecen la justicia de Dios, lo cual es que Dios los mate, que Dios los destruye. Pero los cristianos, los que fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, entonces seremos salvos, iremos al cielo, no tendremos ningún pesar y ningún mal. Eso dicen la gente suma religioso o hyper, como dicen, hyper religioso. Gloria sea el nombre de Dios. Que creen que su religión es lo mejor de todo el mundo. Que son como los judíos que decían, gracias Señor, porque no me hiciste, ¿verdad? No me hiciste gentil o no me hiciste mujer. Porque para ellos los gentiles eran como perros. Hay muchas personas religiosas, cristianas, evangélicas del día de hoy, que creen que los demás hombres son como perros delante de Dios, mientras que ellos son el tesoro real, ¿verdad? De Dios. Y esto no es luz. Dios no vino a salvarnos, Jesús no vino a salvarnos de la justicia de Dios, ¿verdad? Sino de ser injusto. Eso fue lo que Cristo vino a hacernos. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no es para matarnos, no es para destruirnos, sino lo contrario, es para salvarnos, para darnos vida. Nosotros a veces miramos la justicia de Dios como si fuera algo malo, como si fuera algo vengativo, pero estamos equivocados. La justicia de Dios es para darnos salvación, para darnos vida. Él sí vino a salvarnos para que nosotros no seamos injustos, ¿verdad? Perdón. Él no quiere que nosotros andemos en la injusticia, que no seamos injusticia con los demás. No importa que no sea de nuestra religión, no importa que no vaya a nuestra iglesia, no importa que el color de piel no sea nuestro color de piel. Necesitamos aceptarnos, amarnos los unos a los otros. Y en este mundo tenemos reglas, en este mundo tenemos leyes. Y uno tiene que aprender a respetar las leyes siempre y cuando, ¿verdad?, sean leyes conforme a la voluntad de Dios, porque mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Perdón, Él murió para que nosotros vivamos, pero vivamos como Él, ¿verdad? Como Él vive, muriendo como aquel que murió así mismo. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos, pero que vivamos como vivió Cristo y que muramos también como Él murió. Rechazando el pecado, rechazando la maldad y viviendo una vida que es en luz delante del Señor. Esta palabra fue dicha por un hombre llamado George MacDonald, tal vez uno de mis favoritos escritores, y lo que él está diciendo es sumamente adecuado. Y la luz del Evangelio nos abre los ojos para que nosotros podamos entender y conocer el amor de Dios. Entonces, ¿para quiénes son la luz del Evangelio? ¿Verdad? Dios no quiere que nadie se pierda. La luz del Evangelio es para todos los hombres, para todos nosotros. Y la luz de Dios ha de alcanzarnos. Nunca es demasiado tarde. Para Dios nunca es demasiado tarde, sea en esta vida o sea en la vida por venir. No podemos asegurar de que no hay una posibilidad de salvación en la otra vida. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque estaríamos limitando el amor y el poder de Dios. Si Él es amoroso en este tiempo, en esta vida, Él lo va a hacer en la vida por venir. Claro que hay gente que busca versos bíblicos como la palabra que significa eternos, aiones, que no significa eterno, para siempre, lo que significa un tiempo, una época. ¿Me entienden? Hay personas que dicen, bueno, la persona va a ir a un juicio eternamente. No, va a ser por una época, por un tiempo, donde Dios va a purificar, va a santificar a estas personas, pero después ha de restaurarla, ¿me entiende? A la gloria de Dios, a la luz del Evangelio. No hay acepción de persona para con Dios.
Dios ama a todos los hombres, a los religiosos o no, a los calvinistas y a los no calvinistas, porque los calvinistas creen, ¿verdad?, que Dios los escogió a ellos para salvación, pero que al resto del mundo lo escogió para perdición. Claro que ellos creen que dentro del mundo hay personas que han de ser salvas y por eso ellos predican la palabra de Dios para que estas personas vengan al evangelio y no vayan a la condenación. Pero lamentablemente los hermanos calvinistas están erróneos en esta área. Dios escogió a todo el mundo y por tal razón ha de salvar a todo el mundo. Y este es el evangelio, que en Dios no hay tinieblas. Dios no comete errores, Dios no comete fallas. Y Él es poderoso para salvar, para perdonar, para limpiar. Nuestro Padre Celestial es poderoso para salvar. Su carácter, aleluya, su carácter de amor salió a buscar a todos los que estaban perdidos. Y toda la raza humana estaba perdida en el pecado. Pero a través de Cristo podemos encontrar nuestros caminos hacia Dios, ¿verdad? Sea en este tiempo, sea en el futuro, no sé cuándo. Pero llegará un tiempo donde todas las personas podrán ver la luz del evangelio, podrán creer al evangelio, podrán confesar que Cristo es el Señor, para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Él no fracasó en su venida aquí a esta tierra. Él no murió en la cruz de Calvario para que un grupo de personas se salven y la mayoría se pierdan. Él vino a este mundo para decirnos que Él es la luz del mundo, para decirnos que no hay ninguna luz, ninguna tiniebla. ¿Me entiende? En Dios, Él es todo luz, Él es todo gloria, Él es todo pureza. Y nos invita a nosotros a que andemos en esa luz mientras estamos aquí en la tierra. En la próxima podremos hacerlo, pero es mejor hacerlo desde hoy. Si hemos conocido al Padre Celestial, decirle que no a las tinieblas, y las tinieblas son aquellas cosas alrededor de nosotros que son pecaminosas, que van en contra del carácter de Dios, aquellas cosas alrededor de nosotros, como nosotros nos comportamos en nuestro matrimonio, con nuestros vecinos, con nuestros clientes. ¿Me entiendes? Tenemos que tener un carácter de amor, de compasión, de misericordia, de apoyo los unos para los otros. No querer hacernos mal, no amar el dinero, el pecado, la violencia, las guerras. Todas esas cosas que solamente traen oscuridad. Las cosas de adentro yo creo que hay que dejárselas a Dios. Dios se encarga de ellas. Pero las de afuera nosotros tenemos que santificarlas, purificarlas, limpiarlas, ser mejores padres, mejores esposos, mejores vecinos y hacer lo mejor que podamos, mejores cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el enfoque principal del Evangelio? Erradicar toda oscuridad de las criaturas de Dios. Esto es lo que el Evangelio quiere hacer. Echar fuera, a través de la luz de Dios, toda la oscuridad y las tinieblas de nuestra vida. Dios no nos creó para que andemos en tinieblas. Dios no lo hizo. ¿Me entiendes? Y yo creo que el infierno es esto, para sacar toda oscuridad de nuestras vidas. Así que Dios les bendiga. Gracias por haber escuchado esta programación. Punto de Esperanza. Yo soy Alberto, que me despido. Dios te bendiga.